¿Te gustaría conocer estrategias de guerra en el mundo empresarial que te inviten a la victoria sobre el enemigo? ¿Te gustaría poderlas aplicar en el mundo de los negocios y del marketing? Hoy vamos a hablar de un libro muy famoso. Es considerado una de las Biblias de la seguridad. Fue escrito hace más de 2 milenios. Sus principios siguen siendo sorprendentemente relevantes no solo en el ámbito militar, sino también en los negocios, la política y la vida cotidiana. El libro se llama El arte de la guerra. Su autor, Sun Tzu, quien nos guía para ganar las guerras inclusive teniendo pocos recursos. Espero no te pierdas el resumen del día de hoy. Bienvenidos al podcast La seguridad la resuelvo yo. Para realizar las actividades de tu cargo debes conocer y reforzar los conocimientos de seguridad. Por eso te hacemos el camino más fácil. A través del podcast La seguridad la resuelvo yo tendrás el resumen y análisis de los libros más importantes de seguridad y riesgos que te permitirán aprender y crecer en esta hermosa profesión. Hola, soy Guillermo Rivera, el gurú de la seguridad, especialista y empresario con más de 25 años liderando nuestro sector. Bienvenidos de nuevo a La seguridad la resuelvo yo. Este mes vamos a ver este libro en nuestro podcast, el cual fue escrito en el año 500 a.C. por el maestro Sun Tzu. El libro se llama El arte de la guerra. Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo de la antigua China, y sus victorias le inspiraron a escribir esta obra literaria. El arte de la guerra no es un manual sobre cómo librar batallas, sino una guía atemporal sobre cómo pensar estratégicamente para alcanzar objetivos, superar obstáculos y resolver conflictos de la manera más eficiente y menos costosa posible, ya sea en el campo de batalla, en la sala de juntas o en la vida personal. Hoy vamos a hablar del arte de la guerra. El libro se divide en 13 capítulos, guías o principios a la hora de enfrentarse en una guerra. Primero, sobre la evaluación. La guerra hay que valorarla en 5 factores fundamentales que son la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. La doctrina es la influencia que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, que lo siga a todos lados sin temer por su vida ni por el peligro. El tiempo, la noche y el día, el frío y el calor, los días despejados y lluviosos. El terreno, por donde es fácil o difícil desplazarse, validar si es campo abierto o estrecho, todo esto pensando en la supervivencia. El mando, un general, estas cualidades debe tener: sabiduría, sinceridad, coraje y disciplina. Y por último, la disciplina, expresada en la organización del ejército, los rangos, la regulación de los suministros y la provisión del material militar. El arte de la guerra se basa en el engaño, por lo que cuando se es capaz de atacar, se debe mostrar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si se está cerca del enemigo, se le debe hacer creer que se está lejos y viceversa. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Evitarle cuando esté más fuerte. Si es mal geniado, intente irritarlo. Si las tropas enemigas están bien preparadas, intente desordenarlas. Siembra el desacuerdo entre sus filas. Atacas cuando no esté preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Segundo, sobre el comienzo de las acciones. En este capítulo, el autor se centra en los costos y las implicaciones de una campaña militar prolongada, así como en la importancia de la rapidez y la eficiencia para lograr la victoria. Sun Tzu nos advierte sobre los peligros de una guerra extendida. El agotamiento de recursos y moral. Una campaña que se alarga demasiado agota los recursos financieros y materiales del Estado y desmoraliza las tropas y los suministros se agotan, llevando a una ruina al país. Los costos elevados. Los enormes gastos asociados a una guerra, incluyendo el mantenimiento de miles de carros, soldados, provisiones y los costos de asesores y observadores. Un prolongado estado de guerra nunca beneficia a una nación. La importancia de la victoria rápida. La clave no es la persistencia en la batalla, sino la victoria rápida y decisiva. Aprovechar los recursos del enemigo. Un general inteligente busca desproveer al enemigo de sus alimentos y provisiones para utilizarlos en beneficio propio. Esto no solo debilita al adversario, sino que también reduce los costos logísticos del propio ejército. Trato a los prisioneros y recompensas.
Se enfatiza en la importancia de tratar bien a los soldados prisioneros para que puedan ser asimilados y luchen por el propio ejército. Sugiere recompensar a los soldados por capturar bienes enemigos para mantener su moral y su deseo de luchar. Evitar los asedios prolongados, ya que agota las fuerzas y los recursos. Es preferible planificar y coordinar cuidadosamente que actuar con prisa. Victoria por estrategia, no por fuerza. Lograr la victoria de manera eficiente, idealmente sin la necesidad de un combate directo o prolongado. La victoria completa se logra cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada y el enemigo es vencido mediante el empleo de la estrategia. Tercero, sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Este capítulo es uno de los más conocidos y cruciales, ya que profundiza en la importancia de la estrategia sobre la confrontación directa para lograr la victoria. Sun Tzu establece una jerarquía de acciones preferibles para someter al enemigo. Someter al enemigo sin luchar, es decir, mediante la estrategia y la disuasión. Esto se logra desbaratando sus planes, rompiendo sus alianzas y atacando su estrategia antes de que se materialice. La victoria más grande es aquella que no implica derramamiento de sangre ni desgaste de recursos. Atacar las alianzas del enemigo. Si no es posible someterlo sin luchar, el siguiente mejor curso es la acción de desintegrar las alianzas del enemigo. Si se puede aislar a un adversario, sus posibilidades de resistencia disminuyen drásticamente. Atacar al ejército enemigo en el campo. Si ninguna de las dos primeras opciones es posible, se debe atacar directamente al ejército enemigo en el campo de batalla. Esto ya implica un riesgo y un costo mayor. Asediar ciudades es la peor opción y debe evitarse a toda costa. El autor nos advierte que un asedio prolongado consume enormes cantidades de recursos, tanto hombres, materiales y tiempo, y agota la moral de las tropas. Es una acción costosa y con pocas garantías de éxito, ya que un tercio de la fuerza se perderá antes de que la ciudad caiga. Sun Tzu reitera la importancia de conocer las capacidades propias y las del enemigo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que obtengas también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. También menciona la importancia de la superioridad numérica para un ataque efectivo. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del enemigo, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son el doble, divídelo. Si son iguales, puedes ofrecerle batalla. Si tus fuerzas son inferiores, evita la batalla o huye. Cuarto, sobre la medida en la disposición de los medios. Se centra en la importancia de la invencibilidad defensiva y la anticipación de la victoria. El autor argumenta que la verdadera habilidad de un estratega no reside solo en ser capaz de atacar, sino en la capacidad de hacerse invencible antes de cualquier confrontación. Aquí están los puntos clave. Hacerse invencible y esperar la oportunidad de vencer. Esto implica una sólida defensa, una buena disciplina, una logística eficiente y un conocimiento profundo del terreno. La invencibilidad depende de uno mismo. La oportunidad de vencer al enemigo, sin embargo, depende de que el enemigo cometa errores. La invencibilidad es defensiva, la vulnerabilidad es ofensiva. Un ejército se hace invencible ocultando sus debilidades y fortaleciendo sus posiciones defensivas. Un ejército se hace vulnerable cuando se expone al ataque o cuando sufre deficiencias. La defensa para la escasez, el ataque para la abundancia. Cuando sus propias fuerzas son insuficientes, lo mejor es defenderse y consolidar. Cuando se tienen recursos y una fuerza superior, es el mejor momento de atacar. Esperar la debilidad del enemigo. Un buen estratega no ataca a ciegas. Espera pacientemente el momento en que el enemigo demuestre un error y que pueda ser explotado. La victoria no es una cuestión de suerte, sino de aprovechar las circunstancias. La victoria lograda por el conocimiento. Las victorias de los buenos guerreros son de haber evaluado cuidadosamente las circunstancias y haber actuado cuando la victoria era segura.
Ellos aseguran la victoria antes de entablar el combate. Evitar los errores de un enemigo. Los que son verdaderamente expertos en la guerra no cometen errores que los hagan vulnerables. Cuando un ejército victorioso ataca, el enemigo ya está derrotado en su mente. Las 5 medidas para la evaluación. El autor menciona que el éxito de una campaña se basa en 5 medidas. Medida, evaluación, cálculo, comparación y victoria. Esto significa un análisis profundo de la situación, los recursos propios y del enemigo para asegurar una posición ventajosa. Flujo del agua como metáfora de la guerra. Así como el agua evita los lugares altos y busca los bajos, un ejército debe evitar la fuerza del enemigo y atacar sus debilidades. La guerra, como el agua, debe ser adaptable y fluida. Quinto, sobre la firmeza. La dinámica de la fuerza en la batalla y cómo manipularla para obtener ventaja. Se explica cómo un general debe organizar sus tropas para crear un flujo constante de poder y confusión en el enemigo, utilizando la combinación de lo directo y lo indirecto. Aquí veremos los puntos clave. Lo directo se refiere a las fuerzas convencionales, el ataque frontal, las tácticas esperadas y el despliegue estándar. Es lo que el enemigo espera. Y lo indirecto se refiere a las fuerzas no convencionales, las maniobras de flanqueo, el engaño, la sorpresa y las tácticas inesperadas. Esto es lo que desequilibra al enemigo. Todas las batallas se ganan con la combinación de estas dos fuerzas. La clave está en la interconexión y el cambio constante entre ambas. El potencial de la fuerza. No se trata solo de la cantidad de tropas, sino de cómo se organizan, se mueven y se utilizan para crear un impulso imparable. La ventaja estratégica que se genera por la disposición y el movimiento de las fuerzas. Organización de las masas. Aunque el ejército puede ser grande, debe ser controlado y coordinado como si fuera uno solo. Esto se logra mediante señales, banderas, tambores, organización que pueden ser divisiones y rangos, y la clara comunicación de órdenes, engaño y confusión. Esto se logra ocultando la fuerza y la debilidad, engañando al adversario sobre las verdaderas intenciones y movimientos. La velocidad del impacto. Un golpe rápido y decisivo es fundamental. La fuerza concentrada en un punto débil puede ser devastadora, como una piedra que se lanza desde una montaña alta. La energía acumulada y liberada en el momento justo es invencible. Selección del personal. La habilidad del general para elegir a los hombres adecuados para cada tarea es crucial. Un buen general sabe cómo usar las fortalezas de sus tropas y cómo ocultar sus debilidades. Sexto, sobre lo lleno y lo vacío. Elegir el campo de batalla y concentrar la fuerza donde el enemigo es débil o ausente. El autor enfatiza la importancia de la flexibilidad, la rapidez y el engaño para dictar los términos del enfrentamiento. Debemos tener en cuenta lo siguiente: evitar lo fuerte y atacar lo débil. Un estratega habilidoso se mueve hacia donde el enemigo no puede defenderse, o donde tiene poca fuerza, evita confrontarlo en sus puntos fuertes. Ser el primero en el campo de batalla. El que llega primero al campo de batalla y espera al enemigo estará fresco y preparado. El que llega tarde y se apresura a la batalla estará agotado. La ventaja de la preparación y la anticipación es crucial. Influir en el enemigo para que se disperse. Un general experto no solo ataca, sino que incita al enemigo a dispersar sus fuerzas. Esto se logra mediante el engaño, la creación de distracciones y la simulación de ataques en diferentes puntos, forzando al enemigo a dividir sus tropas para defenderse en múltiples frentes. De esta manera, aunque el enemigo sea fuerte en general, sus divisiones individuales se vuelven más débiles. Concentrar la fuerza propia. Mientras el enemigo se dispersa, el estratega debe concentrar sus propias fuerzas. Esto crea una superioridad numérica abrumadora en el punto de ataque elegido, garantizando la victoria. Cuando estoy concentrado y el enemigo está disperso, yo soy 1 y el enemigo es 10. Así podré atacarle con mis 10 partes sobre una de las suyas. El arte de la invisibilidad y el engaño para lograr la sorpresa y la concentración. El ejército debe ser indetectable en sus movimientos y en sus verdaderas intenciones. El enemigo no debe saber dónde ni cuándo será atacado. Adaptación a las circunstancias. Así como el agua no tiene forma constante, la guerra no tiene condiciones permanentes.
Un general debe ser flexible y adaptable, modificando sus planes según las circunstancias y las debilidades que el enemigo revele. Séptimo, sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Veremos la importancia de la maniobra y la dificultad de la lucha armada para obtener ventaja en el campo de batalla. Acá se advierte sobre los peligros de la prisa y la falta de planificación en el movimiento de las tropas, enfatizando que la velocidad debe ir acompañada de la disciplina y del conocimiento. Por eso nos dejó los puntos clave. La esencia de la maniobra. La maniobra es el proceso de mover un ejército para obtener una ventaja sobre el enemigo. No se trata solo de velocidad, sino de saber cuándo y cómo moverse para engañar y desorientar al adversario. Peligros de la lucha armada. Si se corre hacia la batalla sin una estrategia clara, se puede perder el control de la situación. Si se retrasa demasiado, se pierde la oportunidad. La dificultad reside en convertir un camino tortuoso en uno directo y convertir la desventaja en ventaja. El arte de la desviación y de la aceleración. Un general experto sabe cómo desviar al enemigo de su mando deseado y al mismo tiempo acelerar sus propias fuerzas para llegar primero al punto crucial. Esto implica conocimiento del terreno y del enemigo, así como una gran disciplina en las tropas. El peso de la logística. La movilización de un ejército grande implica arrastrar muchos suministros y equipos. Esto puede ser una carga. El que es más rápido y capaz de descartar lo innecesario puede obtener una ventaja. El uso de señales y la disciplina. Para controlar grandes masas de tropas en movimiento son esenciales los tambores, gongs y las banderas. Los tambores motivan a avanzar. Los gongs dan la señal para detenerse y las banderas son para indicar las direcciones y movimientos. Un ejército disciplinado sigue estas señales sin vacilar. La importancia del conocimiento local. Un general debe consultar a guías locales para conocer las montañas, bosques, pantanos y senderos. Esto es crucial para la maniobra, ya que permite evitar trampas y elegir rutas más ventajosas. Evitar la prisa y la fatiga. Forzar a las tropas a marchar día y noche sin descanso las agota y las vuelve inútiles. Un general que valora la vida de sus soldados no los fuerza a una fatiga extrema que los haga vulnerables. Engañar y manipular al enemigo. El arte de la maniobra implica simular movimientos para engañar al enemigo, hacerle creer que uno se mueve en una dirección mientras va en otra. La velocidad del engaño puede ser decisiva. Octavo, sobre los 9 cambios. Acá se profundiza en la adaptabilidad y la flexibilidad que un general debe tener frente a diversas situaciones y tipos de terreno. Sun Tzu enfatiza que no hay una única manera de hacer la guerra y que un líder sabio sabe cuándo desviarse de las reglas generales y cuándo aprovecharlas. El capítulo subraya que un general no debe aferrarse rígidamente a un plan. Debe ser capaz de adaptar sus tácticas y estrategias según el terreno, la situación del enemigo y sus propias fortalezas y debilidades. La rigidez lleva a la derrota. Las 5 cualidades peligrosas del general. Un general debe evitar 5 defectos que lo pueden llevar a la ruina. Primero, imprudencia que lleva a la destrucción. Cobardía que lleva a la captura. Temperamento irritable que puede ser provocado. Una reputación exagerada que lleva a la desgracia. Una compasión excesiva por los soldados que genera preocupaciones y vacilaciones. La importancia de la evaluación constante. Un general experimentado no solo conoce los principios generales de la guerra, sino también es capaz de evaluar la situación específica y desviarse de ellos si es necesario para asegurar la victoria. La victoria es el objetivo y no la adhesión ciega a las reglas. Noveno, sobre la distribución de los medios. Consejos prácticos y observaciones sobre cómo desplegar y mover el ejército en diferentes tipos de terreno, así como interpretar las señales del enemigo. Es muy importante la observación y el buen juicio al establecer campamentos y al enfrentar al adversario. Veamos los principios de acampamiento y marcha. En montañas, acampar cerca de valles y fuentes de agua, preferiblemente en lugares elevados y soleados. Evitar subir las montañas para atacar y no quedarse en las bases de las montañas si el enemigo está arriba. En ríos, acampar lejos del agua en terrenos elevados. Al cruzar un río es mejor esperar a la mitad de las tropas en la orilla opuesta antes de cruzar completamente. No acampar cerca de un río abajo si el enemigo está arriba. En pantanos y terrenos bajos, evitar esos lugares a toda costa. Si es inevitable,
cruzarlo rápidamente. En llanuras, elegir terrenos elevados y amplios. Donde haya árboles, barrancos o terrenos irregulares, inspeccionar cuidadosamente estos lugares ya que pueden ser escondites para emboscadas. Observación del enemigo. El autor dedica una parte significativa a cómo interpretar las acciones y movimientos del enemigo para deducir sus intenciones. Movimientos rápidos y desordenados indican que el enemigo está agotado o planea una trampa. Árboles moviéndose o aves asustadas, señales de que el enemigo se está acercando o teniendo una emboscada. Nubes de polvo indican el tamaño y el movimiento del ejército enemigo. Enemigo que viene a negociar en exceso, sugiere que está buscando una distracción o una oportunidad para atacar. Enemigo que simula una retirada, puede estar atrayéndole una trampa. Enemigo que envía mensajeros humildes pero se prepara para el ataque, sus verdaderas intenciones son agresivas. Soldados que ven agua del río con prisa, señal de que están sedientos y escasean los suministros. Enemigo que no avanza ni retrocede, indicio de terreno difícil o de búsqueda de una oportunidad. Las 6 calamidades. Sun Tzu enumera 6 formas en que un ejército puede dispersarse, huir, caer en desgracia, colapsar, desorganizarse o ser derrotado. Estas son el resultado de la falta de preparación, liderazgo deficiente o malas decisiones. 10. Sobre la topología. Este capítulo es una continuación y profundización del análisis de terreno y sus implicaciones estratégicas. El autor clasifica el terreno en 6 tipos principales, ofreciendo directrices claras sobre cómo operar en cada uno de ellos para asegurar la ventaja. Este capítulo subraya cómo un general hábil utiliza el terreno a su favor. Miremos estos 6 tipos de terreno. El terreno accesible, fácil de transitar para ambos lados. La clave es ocuparlo primero y asegurar las alturas y el lado soleado para el suministro. Segundo, terreno colgante, fácil de abandonar, pero difícil de volver a ocupar una vez abandonado. Si el enemigo lo tiene, no lo persigas. Si tú lo tienes y el enemigo no tiene defensas, ataca. Terreno cuestionable, donde la ocupación no ofrece ventajas claras, pero una retirada es difícil. No atacar si el enemigo lo ocupa. Si lo tienes, no incites a la lucha. Cuarto, terreno estrecho, pasajes angostos y de difícil acceso. Si el enemigo lo ocupa, no lo ataques si está bien defendido, sino atácalo rápidamente. Si tú lo tienes, asegúralo firmemente y espera al enemigo. Quinto, terreno escarpado, montañas o barrancos. Si lo ocupas, asegura las alturas y el lado soleado. Si el enemigo lo ocupa, no lo ataques. Sexto, terreno distante, lejos del enemigo y con poca agua. No es favorable para la guerra. El autor enfatiza que un general debe tener conocimiento profundo del terreno y la capacidad de evaluarlo con precisión. La victoria o la derrota a menudo dependen de estas evaluaciones. Un buen general considera el terreno como un factor principal en su estrategia. La capacidad de evaluar la distancia, el peligro y las oportunidades que ofrece el terreno es esencial. Las 6 calamidades o causas de la derrota relacionadas con el terreno y el liderazgo. Un ejército puede ser derrotado por fallas del general, a menudo relacionadas con la interacción con el terreno. Huida, cuando las fuerzas propias son superiores pero el enemigo ataca a la retaguardia, causando pánico y huida. Insubordinación, cuando los oficiales son fuertes pero los soldados débiles o viceversa, llevando a la falta de cohesión. Colapso, cuando los oficiales son débiles y los soldados son fuertes. Derrota, cuando los oficiales están enojados y desobedientes o el general es débil. Desorganización, cuando el general es incapaz de evaluar al enemigo, el terreno y las propias fuerzas. Dispersión, cuando el general envía sus tropas en un terreno desfavorable y no las controla bien. 11. Sobre las 9 clases de terreno. La clasificación del terreno más allá de la geografía, abarcando diferentes situaciones psicológicas y estratégicas en las que un ejército puede encontrarse. Acá nos proporciona directrices detalladas sobre cómo operar en cada una de estas situaciones, enfatizando la capacidad del general para manipular la voluntad de sus tropas y del enemigo. Los 9 tipos de terreno. Terreno de dispersión. Cerca del propio territorio, los soldados pueden pensar en regresar a casa,
No se debe luchar sino consolidar la posición. Terreno de frontera. Cuando se penetra un poco en el territorio enemigo. Los soldados están en terreno ajeno, pero aún pueden retirarse. Se deben unir las fuerzas. Terreno clave. Aquel cuya posesión beneficia a ambos bandos. Quien lo obtenga primero tiene la ventaja. No se debe atacar a un enemigo que lo ocupa. Terreno de comunicación. Es uno accesible para ambos bandos. Aquí se debe asegurar el paso. Terreno de unión, donde se conectan las fronteras de varios estados. Es crucial establecer alianzas con los estados vecinos. Terreno serio, cuando se penetra profundamente en territorio enemigo, dejando muchas ciudades y fortalezas detrás. Se debe asegurar una línea de suministro constante. Terreno cercado. Es angosto, que lleva a pasajes estrechos, donde las vías de acceso son difíciles. Hay que salir rápido de él. Terreno de muerte, donde el ejército solo puede sobrevivir luchando desesperadamente, con pocas o ninguna vida retirada. Aquí los soldados luchan con ferocidad, pues saben que no hay otra opción. Y terreno fácil es aquel en que un ejército se mueve rápidamente sin impedimentos. Vamos a ver los principios generales para todas las situaciones. Unificar la voluntad de las tropas. En terrenos difíciles, un general debe ser capaz de inspirar una sola voluntad en sus soldados, haciéndolos luchar con una determinación unificada. Sorpresa de engaño. Siempre se debe mantener al enemigo en la oscuridad sobre los verdaderos movimientos e intenciones. El engaño es fundamental para el éxito en cualquier terreno. Manejo de la moral. Un general debe saber cuándo animar a sus tropas y cuándo apretar la disciplina. En el terreno de muerte se les da a los soldados un sentido de urgencia y desesperación para que luchen con valentía. Rapidez y decisión. La acción rápida y decisiva es vital en muchas situaciones, especialmente en terrenos peligrosos. La acción del general habilidoso. Un gran general es aquel que mantiene a sus fuerzas en un estado de ignorancia estratégica, sin revelarles los planes completos hasta el momento de la acción. Es maestro del engaño y de la astucia, haciendo que el enemigo siempre subestime o malinterprete sus intenciones. Es capaz de tomar decisiones rápidas y sin vacilación en momentos críticos. Crea una situación sin salida para sus tropas en el terreno de muerte, para que luchen con la misma ferocidad sabiendo que la única opción es la victoria o la aniquilación. 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. Aborda las estrategias y consideraciones del ataque mediante el uso del fuego. En este capítulo no solo describe cómo y cuándo usar el fuego, sino que también enfatiza en la importancia de la preparación, la logística y la precaución al emplear esta arma destructiva. Tenemos 5 modos de ataque con fuego. Quemar personas. Dirigir el fuego contra los soldados enemigos. Quemar provisiones. Destruir los almacenes de alimentos del enemigo. Quemar equipos. Incendiar sus bagajes y armas. Quemar almacenes. Destruir depósitos y arsenales. Quemar rutas de paso, incendiar puentes o puertas para cortar su retirada o avance. Condiciones para el uso del fuego. El éxito de un ataque por fuego depende de 2 factores cruciales, y acá los vamos a ver. Las condiciones atmosféricas. Es esencial aprovechar el viento y las condiciones secas. Atacar con el viento a favor y cuando es más probable que el fuego se propague. No usar el fuego si el viento sopla en contra o si hay riesgo de que el fuego se vuelva contra las propias tropas. La preparación y el momento oportuno. Se deben tener preparados los combustibles y equipos de encendido con anticipación. El fuego debe encenderse en el momento preciso para maximizar su efecto y sorpresa. La importancia de la inteligencia y la planificación. Antes de lanzar un ataque con fuego, el general debe conocer la ubicación de los almacenes, depósitos y puntos vulnerables del enemigo. Evaluar el terreno y el clima para determinar la viabilidad y el impacto del fuego. Tener listas las fuerzas para aprovechar el caos y la confusión que el fuego generará en el enemigo, atacando inmediatamente después del inicio del incendio. Precauciones y peligros. Sun Tzu advierte sobre los peligros del fuego. Si se inicia un incendio pero no se sigue con un ataque coordinado, el esfuerzo es en vano y el fuego puede volverse en contra. No usar el fuego por desesperación o por ira. Debe ser parte de un plan estratégico bien pensado.
Un fuego que no se propaga o que no tiene su efecto decisivo sobre el enemigo es una pérdida de tiempo y de recursos. Las consecuencias. El ataque por fuego es devastador, causa pánico, desorganización y destrucción de recursos. Permite a un ejército inferior desequilibrar a uno superior o forzar una retirada. Ahora vamos con el último, sobre la concordia y la discordia. El uso de espías o la utilización de agentes secretos. El último capítulo es el más corto, pero uno de los más importantes, ya que aborda la esencia de la inteligencia y el espionaje como pilares fundamentales para el éxito de una guerra. Sun Tzu argumenta que la información precisa obtenida a través de espías es invaluable y que la ignorancia del enemigo puede ser el mayor error de un general. La guerra basada en la información. El autor afirma que lo que permite a un soberano sabio y a un buen general conquistar al enemigo y lograr hazañas que superen a la gente del común es el conocimiento previo. Este conocimiento no puede obtenerse de fantasmas, espíritus, analogías o cálculos, sino que debe provenir de los hombres que conocen la situación del enemigo. Vamos a ver los 5 tipos de espías. Un general hábil utiliza diferentes categorías de agentes para obtener información y manipular al enemigo. Espías nativos. Personas del propio país que viven en el territorio enemigo. Son fáciles de sobornar y coaccionar para que proporcionen información. Espías internos, funcionarios o servidores del enemigo. Personas dentro de las filas del adversario que pueden ser corrompidas o usadas. Espías convertidos. Agentes enemigos que son capturados y sobornados para trabajar para uno, enviándolos de vuelta a su propia base para que informen falsamente. Son los más valiosos, ya que tienen acceso directo a la inteligencia del enemigo. Espías muertos, agentes a los que se les da información falsa para que la entreguen al enemigo. Una vez el enemigo actúa sobre esa información falsa, estos espías son ejecutados por haber revelado secretos. Su propósito es engañar al adversario. Espías vivos, aquellos que van y vienen trayendo información real de regreso, son fuente constante de inteligencia. La importancia de la generosidad con los espías. Ellos son la inversión más valiosa de un Estado y por lo tanto deben ser tratados con la máxima generosidad y confianza. Aquellos que son excelentes en la inteligencia deben ser recompensados y valorados. El vínculo entre los espías y las operaciones militares. La información obtenida por los espías debe ser el fundamento de todas las decisiones militares. Un general no debe actuar sin conocer la situación del enemigo, y el uso de los espías debe ser un arte sutil y secreto, conocido solo por el general y sus más cercanos asesores. La subversión y el engaño. Los espías no solo recolectan información, sino que también pueden ser utilizados para sembrar la discordia en las filas enemigas, difundir rumores, provocar desconfianza entre el líder y sus subordinados e incitar a la deserción. Con esto finalizamos este nuevo libro. Espero que esta información les sirva para crecer profesionalmente. Ya me despido. Les recomiendo nos sigan en las redes como el Gurú de la Seguridad. Se inscriban en Spotify a nuestro podcast La Seguridad la Resuelvo Yo. Nos sigan en YouTube y activen la campana de notificaciones. También dejen sus comentarios para nuevos libros que deseen conocer. Se despide Guillermo Rivera, el Gurú de la Seguridad, y recuerden que la seguridad la resuelvo yo.